Jaun Andreok ongi etorriak Adegira. Señoras, señores, bienvenidos a Adegi, a la presentación del programa de apoyo financiero a la empresa 2013 y a la operativa práctica del mismo. En primer lugar, les voy a presentar a las personas que me acompañan en la mesa. Ricardo Gatzagaetxebarria Echeverría, consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco. Juan Miguel Bilbao, viceconsejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco. Pedro Yarzábal, director general del Cargue, y José Luis Peña, responsable del segmento de empresas en marketing y coordinador de convenios de Kutxabank. No es necesario que insista en la situación de grave crisis económica que vivimos. Todos los aquí presentes padecemos sus efectos a diario y, por tanto, no voy a insistir en ello. Pero sí quiero llamar la atención sobre un aspecto al que, como empresario y presidente de Adegi, me he referido en otras ocasiones. Hemos llamado la atención en numerosas ocasiones sobre la importancia de la empresa como generadora de empleo y de riqueza. En Guipúzcoa, por ejemplo, el 85% del empleo lo generan las empresas. Parece una obviedad, eso ya lo sabemos, dirá alguno, sí. Pero está bien que lo recordemos para valorar en su justa medida programas como el que hoy se van a presentar aquí. De esta crisis saldremos como lo hemos hecho antes. Pero para salir de la crisis necesitamos de las empresas. Sin empresas no habrá salida de la crisis, ni hay empleo, ni riqueza, ni bienestar. El estado de bienestar que tenemos se sustenta en la empresa como generadora de los recursos que lo hacen posible. Por ello es tan importante que como país hagamos todos los esfuerzos que estén en nuestras manos para sostener el tejido empresarial. Porque las empresas, para continuar con su labor social, necesitan de la colaboración de todos. Trabajadores, administraciones y la sociedad en su conjunto. Tan verdad es que de esta crisis saldremos con más empresas como que lo haremos si cooperamos activamente entre nosotros. Nuestras empresas, que hace ya casi 6 años iniciaron la travesía del desierto que está superando esta crisis, lo hicimos en forma, con las mochilas llenas, con un buen tono muscular, y hoy están exhaustas. Han perdido masa muscular, apenas tienen agua, tienen las mochilas vacías y algunas se están quedando en el camino. Ante una demanda que no remonta, la restricción crediticia y el agotamiento de las reservas, el año 2012 se aceleró la destrucción del tejido productivo y empresarial, lo que supone una preocupante merma del crecimiento potencial. En este último año se tramitaron casi tantos concursos de acreedores como durante los años 2008, 2009 y 2010 juntos, y desaparecieron 531 empresas, lo que provocó que 6.000 asalariados perdieran su trabajo. La mitad del empleo que perdemos proviene del cierre de empresas, que por falta de financiación, competitividad o demanda no pueden continuar con su actividad. Para que las empresas puedan hacer frente a esta complicadísima travesía del desierto, sosteniendo el empleo y manteniendo vivos los proyectos empresariales, necesitan, además de una legislación laboral adecuada, una fiscalidad favorable, de apoyo al conocimiento, a la innovación y a la internacionalización, de un acceso fluido a la financiación. Las empresas guipuzcoanas, como el resto de las empresas vascas, están sufriendo graves problemas de financiación, como consecuencia de la duración de la crisis. El músculo financiero que tienen al inicio de la crisis, una vez llegados al 6º año de grave deterioro de la situación económica, ha dado paso a una debilidad extrema desde el punto de vista de la tesorería de las compañías, hasta el punto de que la viabilidad de muchas de ellas está en serio peligro por no poder acceder a la financiación. Incluso compañías con carga de trabajo y pedidos en cartera no pueden hacer frente a los mismos por falta de financiación. Como país no podemos permitir que esto ocurra. La desaparición de empresas, que supone una grave merma para el futuro crecimiento potente de la economía, y por ello ayudemos a la empresa con planes como este, pero también estimulando la actividad económica. La encuesta sobre préstamos bancarios del Banco de España de enero del 2013
indica que a finales del 2012 se produjo una nueva contracción de la oferta de crédito y que los márgenes tanto de los préstamos ordinarios como el de los de mayor riesgo, que ya venían ampliándose más en España que en la zona euro, se elevaron a un ritmo mayor en todos los segmentos, aumentando las diferencias con los del área, elemento que también está mermando nuestra competitividad frente a nuestros competidores europeos. Ante esta situación, Adegi ha venido firmando desde el inicio de la crisis diversos convenios con entidades financieras que permitieran un mayor acceso a nuestras empresas a la financiación. Así, quiero recordar que ya en octubre del 2008 firmamos con Kutxa un convenio de 100 millones de euros, ampliados en enero de 2009, dado su rápida utilización, con otros 100 millones de euros. O los sucesivos convenios firmados con el Banco Sabadell guipuzcoano desde septiembre del 2010 y renovado hasta el momento por unos importes totales de 320 millones de euros, que han permitido a más de 170 empresas guipuzcoanas financiar proyectos de internacionalización. Nuestras reclamaciones para que se adoptaran medidas urgentes que ayuden a paliar los problemas de financiación de las empresas ha tenido una acogida favorable por parte del Gobierno vasco. El programa que hoy presentamos es una muestra de ello. Quiero agradecer al consejero Ricardo Gatzagaetxeberria su participación en esta jornada, así como a los miembros de su departamento y a los responsables del Cargi y Kutxa que nos acompañan. Eskerrik asko. Ricardo Gatzagaetxeberria jauna, hitza zurea da. Eskerrik asko, Peio. Eskerrik asko Adegiko enpresari elkarteari guri konbite egiteagaitik, gaurko jardunaldi honetan hemen egoteagaitik. Eskerrik asko zuen jarreragaitik eta gure betebeharra da zuen aldarrikapenari eta deiari erantzutea hemen egoteko. Decía que agradezco al presidente de Adegi y a la organización, en su nombre, el detalle que han tenido de invitarnos a nosotros a la presentación del programa de apoyo financiero. Es nuestro deber atender la demanda de los agentes económicos, en este caso de la Asociación de Empresarios de Guipúzcoa, que quería que estuviéramos presentes en esta jornada. Yo voy a hacer una reflexión general sobre la situación económica del país, la nuestra, de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y van a entrar ya más al detalle pues tanto el viceconsejero Juan Miguel Bilbao como Pedro Oyarzábal del Cargi y José Luis Peña de Kutxabank. El año 2012 hemos cerrado la economía vasca con una caída del 1,2% del Producto Interior Bruto. Hemos perdido el año 2012 23.000 puestos de trabajo, según los datos de las cuentas intertrimestrales que dimos a conocer pasado mes de marzo. Y a lo largo del año 2012 la economía vasca ha ido cayendo paulatinamente en tasas interanuales, en tasas intertrimestrales, y en este momento estamos en una grave recesión. Tenemos una doble recesión en 4 años, cosa que no tiene precedentes en la historia económica de los últimos 40 años de nuestro país. En este momento estamos en el fondo de la recesión, con unas caídas, digo, intertrimestrales, interanuales, pero en las que se vislumbra que esa caída se está atenuando y por lo tanto estamos tocando fondo o a punto de tocar fondo. Pero, como decía Peio Guibelalde, estamos en una situación muy dura en la que él ha centrado bien en su exposición empresas viables con futuro, con problemas de financiación, pueden estar en peligro de existencia. Y además de tener nosotros este panorama, nosotros tenemos una vinculación grande con el mercado económico español. Es nuestro gran mercado, el mercado de la economía española, y la economía española se encuentra todavía en una coyuntura peor que la vasca, lo cual nos afecta a nosotros muchísimo. En una economía abierta, en los mercados y con una concepción de la economía abierta, y tenemos un
un mercado muy importante para nosotros, que es el mercado español. También el europeo, y resulta que uno de nuestros grandes clientes como país, Francia, tiene la economía estancada ahora, en este momento, y la previsión es que esté la economía francesa estancada durante todo el año 2013. Alemania va a tener un crecimiento, pero con una desaceleración de su economía y una caída el último trimestre del que tenemos datos de la economía alemana sin precedentes, y que el precedente anterior era el primer trimestre del 2009. Por lo tanto, vemos que la previsión de la economía vasca para el año 2013 sigue siendo de caída del 1,1% del PIB. Francia desacelerada, Francia estancada, la locomotora alemana desacelerada, y la economía española, como ha dado a conocer el Banco de España, va a caer el triple de lo que inicialmente el gobierno español previó, pero ya hace mucho tiempo, hace más de 6 meses, en septiembre del año pasado. Todo este contexto hace que hayamos tenido que corregir a la baja las estimaciones de la economía vasca, en coherencia con también las estimaciones de la economía europea. Y el 2013, pues tenemos ese panorama en el que vislumbramos nuevamente una destrucción de puestos de trabajo, de alrededor de 19.000 puestos de trabajo, el año 2013, en el que desde el lado de la demanda el crecimiento vendrá únicamente del sector exterior, por el saldo de importaciones-exportaciones, y en el ámbito del consumo privado, que seguirá cayendo, el consumo y el gasto de las administraciones públicas también, así como la inversión pública y la inversión privada. Quiero hacer este análisis de contexto para ser realista, transparente, transmisor de las previsiones que nosotros tenemos en el Gobierno, porque con estos mismos indicadores, y como diré a continuación, donde estando en el fondo de la recesión o a punto de estar en el fondo de la recesión, auguramos unos crecimientos intertrimestrales muy pequeños, y con esos indicadores nosotros no podemos transmitir un mensaje positivo. Creo que Pello Guibelalde hablaba en esa misma línea hace unos días. Con esos mismos indicadores, pues representantes de empresas importantes del mundo financiero pues han hablado como de brotes verdes. Yo no me atrevería a decir eso. Creo que con esos indicadores no podemos transmitir esa sensación, por mucho que a uno le pudiera gustar, pero tiene que ser realista, y los indicadores que todos tenemos muy similares, la interpretación nuestra no es esa, y por lo tanto estamos en el fondo de la recesión con unos crecimientos tan pequeños que son absolutamente insuficientes para generar puestos de trabajo. Si el año 2013 crecemos un 1,1 o menos, ya veremos la reestimación que hagamos de los datos, esa caída, ese crecimiento va a ser insuficiente para generar puestos de trabajo, y por lo tanto podemos estar también en el año 2014 con destrucción de puestos de trabajo o una prácticamente pequeñísima cantidad de creación de puestos de trabajo, pero más me decanto a que estemos todavía en una situación, por esos crecimientos pequeños del Producto Interior Bruto de nuestra economía, en pérdidas de puestos de trabajo. Y esa es también la previsión desde la oferta, en el que la industria, aunque moderará su deterioro, pues registrará un nuevo descenso de su valor añadido. El sector terciario, que verá ligera mejora en su horizonte temporal, aunque se cifrarán en tasas también de crecimiento. La construcción, desgraciadamente, persiste en su proceso de ajuste. La tasa de paro que prevemos para el año 2013 es del 13,5. En este momento, los últimos datos que tenemos de la PALA, de la encuesta de población en relación a la actividad del Eustat, es de una tasa de paro del 12,8. Próximamente, en los próximos días, el Eustat, el Instituto Vasco de Estadística, hará pública la PRA y la encuesta de relación con la actividad del primer trimestre del 2013. Y por lo tanto, ese es el contexto macroeconómico en el que nos encontramos en este momento en la economía vasca. Juntamente con eso, tenemos un contexto
económico-financiero de los poderes públicos, que se caracteriza por menores recursos de todas las administraciones públicas, y otro elemento que es unas reglas de comportamiento económico-financiero fijadas por la Unión Económica y Monetaria que nos llevan a tener una política de adecuación del gasto público para respetar unos topes de déficit público y unos límites de endeudamiento menores a los que hemos tenido en años anteriores. La combinación de esos dos factores, el contexto macroeconómico y el contexto de las reglas de funcionamiento económico-financiero de los poderes públicos en el marco de la Unión Económica y Monetaria, nos llevan también a tener menor capacidad de gasto, porque hay que cumplir con unas reglas de déficit público, y tenemos prácticamente 700 millones menos de ingresos previstos para el 2013 que el año 2012. Todo ese conjunto de elementos hace que los presupuestos de Euskadi presentados y que están en el Parlamento para el año 2013 sean 1.132 millones menos, derivados de la caída de la actividad económica, que origina que haya menos recaudación, y menos recaudación genera menos aportaciones, unas restricciones en la política de endeudamiento y una no tenencia de ingresos extraordinarios que ha habido en años anteriores, como el 2012, por la venta de importantes participaciones empresariales, como pueden ser en Naturgas, en Euskaltel. Todo ese conjunto de elementos hacen que nos encontremos con un presupuesto que tiene en sus ingresos 1.132 millones de euros y que obliga a las instituciones a presentar un presupuesto disminuido en su gasto en 1.132, porque los presupuestos tienen dos características: la anualidad, que deben ser presentadas anualmente en el régimen democrático parlamentario de la gestión de las cuentas públicas de las instituciones, y el que tienen que ser presentadas de manera equilibrada. Bueno, esos son los elementos con los que nos encontramos a la hora de hacer el proyecto de presupuestos, y por lo tanto hay una serie de elementos que son profunda recesión, doble recesión en 4 años, menor recaudación, pero más necesidades de la ciudadanía. Más necesidades de la ciudadanía, de ciudadanos de la sociedad vasca que, mientras no llega el ámbito de la protección de la seguridad social, del régimen público de la seguridad social, pues se acogen al régimen público del sistema de garantías vascos, que es algo complementario al régimen público de la seguridad social. De donde no llega, se crea existe el sistema de garantía de ingresos vasco, regulado en una ley del año 2008. Por lo tanto, menor actividad económica, menor recaudación, menores ingresos y más necesidades de gasto para atender demandas de la ciudadanía, con unas reglas económico-presupuestarias más estrictas, menos recursos y más necesidades que satisfacer. Los presupuestos de este año contemplan también una importante cantidad en materia de inversiones. Tenemos 1.080 millones previstos para inversión, que suponen el 11,5% de los presupuestos, cuando estamos en una recaudación y en unos ingresos ordinarios de todas las instituciones del país, incluida el Gobierno, pero que es la principal porque se lleva el 70% de los recursos del país, con unos ingresos del año 2005-2006, el año 2013. Tenemos unos ingresos del año 2005-2006, un poco superiores al 2005 e inferiores al 2006. Y además de esa inversión, tenemos en la política de investigación, desarrollo e innovación unos niveles de gasto en el año 2013, en el proyecto de presupuestos, que superan claramente las partidas que teníamos el año 2006. Tenemos para el 2013 195 millones y el 2006 teníamos 126 millones. El gran incremento de gasto se produjo del año 2007 al 2010, años en los que en el 2008
2007 y 2008 todavía teníamos excedentes de recaudación y unos acuerdos del Consejo Vasco de Finanzas que ya han vencido, y todavía estamos, por lo tanto, en tasas de inversión en I+D+I importantes, superiores a las del año 2006, cuando los ingresos son una media entre el 2006 y el 2005. Bueno, ese es el contexto en el que nos encontramos, y ante esa coyuntura en la que preocupa especialmente al Gobierno cómo va a afectar todas estas variables de funcionamiento de las instituciones y macroeconómicas respecto a la financiación de las empresas, esta crisis, que empezó siendo una crisis financiera, pues, ha afectado de una manera tremenda y terrible a la economía real. El impacto es generalizado y afecta de manera drástica al alto déficit exterior y público de los estados. En concreto, las necesidades de financiación de la economía española pasaron de 20.000 millones el año 2000 a 120.000 el año 2008, se multiplicó por 6, y aunque la situación en el País Vasco es diferente, nosotros tenemos un superávit exterior y un déficit público mucho más reducido que el del Estado, pero la alta dependencia de la deuda externa a nivel del Estado derivó de una pérdida de confianza en la economía española y una restricción de crédito que nos afecta a todos. Como ha dicho Pello Guivelal, de la encuesta de las cámaras de comercio del cuarto trimestre, manifiesta que el 26% de las empresas vieron rechazadas sus solicitudes de crédito y que un 64% recibieron financiación en condiciones más duras. Un aspecto positivo es que la necesidad de financiación de la economía española se está reduciendo drásticamente en los últimos años. En concreto, los datos del 2012 reflejan que el Estado prácticamente ha corregido esa situación como consecuencia de un saldo comercial positivo por primera vez. Y otro aspecto positivo es la creciente concienciación en relación a la importancia que para la economía en su conjunto tiene el acceso al crédito por parte de las pymes. Mario Draghi recientemente decía que las perspectivas de recuperación de la economía europea podían quedar afectadas y en riesgo por los persistentes problemas de financiación que tienen las pequeñas y medianas empresas. Bueno, pues este contexto en el que ya ha ahondado Pello Guivelalde es el que nos ha llevado a nosotros a poner en marcha el programa de apoyo financiero a las pymes, siguiendo el hilo de una cooperación multilateral en la que esté el Gobierno y en la que estén las entidades financieras, en este momento bancos, porque ya no tenemos cajas, y entidades financieras, sociedades de garantía recíproca, Elkarri y Oñarri. Creemos que es fundamental una visión de financiación de las empresas sustentada en esa cooperación multilateral, bancos, poder público, entidades financieras, estrictamente bancos y sociedades de garantía recíproca, y ese modelo que se puso en marcha en el anterior gobierno el año 2008, creemos que es importante activarlo también. Ese es el espíritu con el que hemos planteado este programa y con el que pretendemos continuar a lo largo de la legislatura. El programa, como veréis, está dotado de 600 millones a través del compromiso del Gobierno en el reafianzamiento a las operaciones que avale Elkarri y Oñarri, y se concretará en dos convocatorias, una ya hecha, ya en vigor, de 300 millones, de los cuales 280 millones son para pequeñas y medianas empresas y 20 millones para empresarios individuales y autónomos. Y voy a terminar haciendo un pequeño apunte de que en los presupuestos para Euskadi del 2013 contemplamos una operación financiera de endeudamiento del Gobierno vasco o del Instituto Vasco de Finanzas en 150 millones de euros para promover la actividad de las pequeñas y medianas empresas. Se trata de una operación que estamos en contacto con el Banco Europeo de Inversiones para tomar en préstamo y dar en préstamo en unas condiciones muy beneficiosas, y que están contempladas esta operación de endeudamiento en los presupuestos del Gobierno vasco para el 2013, y bueno, pues tenemos esperanza de poder cerrar esta operación, que serviría también como un apoyo financiero adicional al programa que estamos desarrollando
Y bueno, pues en líneas generales esta sería la reflexión que quería hacer y por lo tanto pues ahora cedo la palabra al viceconsejero de Hacienda, Juan Miguel Bilbao. Eskerrik asko. Eskerrak etortzeagatik. Buenos días. Bueno, quería agradecer en primer lugar a DEGI por la organización de este acto informativo que espero que sea de utilidad para todos y especialmente para las empresas. Yo también brevemente, para contextualizar un poco el fundamento y el escenario en el que se ha aprobado este decreto de apoyo financiero a las pequeñas y medianas empresas, empresarios individuales y profesionales autónomos, que se conoce más como decreto de financiación del circulante, pues voy a hacer alguna referencia un poco a la situación económica y a la relevancia de las pymes y a los instrumentos que tiene el Gobierno o que ha utilizado en el pasado y que algunos de ellos se siguen utilizando para apoyar esta financiación, ¿no? En cuanto a la situación económica, pues estamos en una situación económica grave. Las previsiones de Dirección de Economía, como ha comentado el consejero, pues es de un retroceso del 1,1 en la media anual en el 2013. La demanda interna de consumo y de inversión pues es una demanda débil que no tiene la economía, y todas las esperanzas o todo el soporte de la recuperación se basa en el sector exterior, ¿no?, que es la variable macroeconómica que está funcionando bien por las exportaciones o por una caída en las importaciones. La Dirección de Economía no tiene previsto un crecimiento positivo del PIB hasta inicios del 2014, con un índice del 0,3% en el primer trimestre y 0,7% en el segundo. En cuanto a la financiación, esta es la situación económica, ¿no? En cuanto a la financiación de la economía, pues es conocido que en el 2012 ha sido un año especialmente duro y ha habido una gran sequía en los mercados mayoristas y de capitales, que ha puesto en dificultades a las entidades financieras para cerrar la brecha entre la captación del ahorro interno ordinario que tienen de sus clientes y el volumen de inversiones crediticias que tienen. Esto coloca las situaciones a las entidades financieras algunas de ellas con una insuficiencia de recursos para ejercer su actividad. Si bien en el 2013 se ha abierto un poco los mercados y las entidades financieras han conseguido financiarse, sobre todo en el primer trimestre, y disponen algunas de ellas, por lo menos como Kutxabank, de más recursos obtenidos de esta manera, ¿no?, acudiendo a los mercados internacionales. Bueno, obviamente esta situación de las entidades financieras y del sistema financiero español en su conjunto, que todavía no está del todo resuelto, afecta a la financiación de la economía real. Y en la economía real pues están las pequeñas y medianas empresas, que es un segmento importante de la actividad económica. Y tienen problemas de financiar su actividad ordinaria. Entonces, esta financiación del circulante constituye el oxígeno necesario para la actividad ordinaria, para la compra de materias primas, para el endeudamiento a corto plazo, para pago a proveedores o para el aseguramiento de la facturación. Normalmente este tramo de la financiación del pasivo a corto plazo y del activo circulante no solía intervenir la Administración. Era una actividad obviamente en el que tenían su negocio las entidades financieras, su nicho de mercado, y prácticamente la Administración hasta el 2009, no solo el Gobierno vasco, sino en general, no entraba a financiar estas necesidades ordinarias o de la actividad ordinaria de la empresa. Sí ha habido siempre programas del Gobierno vasco de financiación de la inversión a largo plazo. Todos conocéis, o bueno, son bastante conocidos, el programa AFI o los programas Gausatus o la existencia del Lusaro, donde participa el Gobierno vasco con varias entidades financieras que habitualmente se dedicaban a financiar la inversión a largo plazo y con unos préstamos de líneas blandas y a veces subvencionados, pero fundamentalmente destinados a la inversión. Desde el 2009 se produce una modificación por el cambio de necesidades y a la vez de estos programas de inversión a largo plazo pues se establece por el Gobierno vasco, se aprobó el 30 de diciembre del 2008 y se inició en el 2009 el primer programa de apoyo financiero a las pymes, empresarios individuales y profesionales autónomos por un importe de 500 millones de euros. Y se abrió también al Lusaro para que diese préstamos de circulante
y asimismo en el AFI con posterioridad se ha abierto una sección de financiación de circulante. Por tanto, el inicio o este programa que aprobamos ahora en el 2013 es heredero de aquel programa que se hizo en el 2009 con una financiación de 500 millones de euros. Claro, entonces el Gobierno tenía unos recursos disponibles, unos excedentes de tesorería, fruto de la buena recaudación de los años 2006, 2007 y 2008, y fondeó directamente el Gobierno a las entidades financieras que daban los préstamos siempre que la PYME consiguiese previamente el aval de una SGR. Ese fue el modelo que se estableció y que con algunas modificaciones y mejoras, y claro, esta vez ya no con la financiación directa de los excedentes de tesorería que aplicó el Gobierno vasco, pues se va a volver a poner ahora en marcha con otras fuentes de financiación que las que se utilizaron en aquel tiempo. De la relevancia de las pymes en la economía, pues como ya se ha señalado, no hay más que decir que el Eurostat dice que en España el 99,9% de las empresas tiene menos de 250 trabajadores, y más que el número de empresas, pues lo importante es el volumen de empleo de los ocupados de la economía que trabajan en estas pequeñas y medianas empresas, que en el caso del Estado español es del 74,5%, 11 puntos superior al 63%, que es la media del área del euro, y bastante superior al de Alemania y Francia, donde el empleo o la ocupación supone el 60% de la población activa, que es inferior, ¿no?, en Alemania y Francia. Solo en Italia el empleo generado por las pymes es superior al empleo que existe en el Estado español en este segmento de actividad económica. Bueno, y la importancia del acceso a la financiación, pues yo me voy a referir a dos encuestas periódicas o trimestrales que se hacen en este sentido para argumentar un poco el fundamento y la necesidad de establecer este decreto de financiación de circulante, ¿no? Una encuesta del Banco Central Europeo, que es a nivel de las empresas europeas, señala que las restricciones a la financiación de las pequeñas y medianas empresas se han intensificado en el año 2012 en el área del euro en general, y que las dificultades se refieren tanto a términos de volumen como a las condiciones del crédito bancario disponible. Según la encuesta del Banco Central Europeo a la que me estoy refiriendo, las pymes perciben que los bancos tienen una menor disponibilidad a prestar, las condiciones crediticias se han deteriorado y las expectativas respecto a la disponibilidad del crédito bancario están empeorando. Se refiere esta encuesta del BCE al año 2012. En el Estado español a esto se suma pues las dificultades añadidas de los bancos españoles para acceder a la financiación a los mercados exteriores, el aumento de la morosidad y la aversión del riesgo, ¿no?, la propia reestructuración en que se encuentra inmerso el sistema financiero. Todo ello intensifica las condiciones negativas de acceso al crédito. En el contexto global de la economía hay que tener en cuenta, como dice el FUNCAS, que desde mediados del 2009 el crédito bancario en España al sector privado ha caído un 9,2%, con una reducción en torno a 172.000 millones de euros, que se dice pronto, que es el 17% del PIB. Dentro de estos 172.000 millones, 85.000 millones son a empresas no financieras. O sea, los 172 son a familias y empresas, el sector privado de la actividad económica. O sea que estamos en un proceso de desempalancamiento, en un proceso de desendeudamiento de la economía española, pues que es enorme o brutal o como se quiera calificar, ¿no? Entonces, la actividad económica se mueve en este desendeudamiento general de la economía, que en estos 4 años pues ha supuesto casi el 17% del PIB. Bueno, la caída del crédito bancario entonces tiene la doble explicación por el lado de la demanda y por el lado de la oferta, ¿no? Si preguntamos a una entidad financiera, pues nos dirá que cree que disminuye porque disminuye la demanda de financiación y porque es difícil encontrar demanda solvente, o porque los proyectos de inversión pues, que se abordan pues no son rentables, ¿no? Y desde el lado de la economía real, pues obviamente las entidades financieras tienen sus propios problemas de aumento de la morosidad, de activos problemáticos, y ello hace que se disparen las primas de riesgo y las restricciones para las empresas y las familias. La segunda encuesta a la que he hecho referencia es la de las cámaras de comercio. Esta encuesta dice que el principal motivo aducido por las entidades financieras para denegar el crédito a las pymes, en el 64%
4,4% de los supuestos es la insuficiencia de las garantías aportadas en las solicitudes. Si esta es la situación real, tal como señalan estas dos encuestas, se recogen la realidad de la economía, la del Banco Central Europeo y la que hace el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, pues es evidente la necesidad, más que la utilidad, la necesidad de establecer un programa de financiación del circulante. Y si el motivo es la insuficiencia en las garantías, pues contar con un sistema de garantías es fundamental para las pequeñas y medianas empresas para resolver la problemática de la financiación, ¿no? Porque el sistema de garantías actúa como unos intermediarios especializados en la financiación de las pymes y prestan servicios también de asistencia y asesoramiento. Un sistema de garantías bien concebido, como el que afortunadamente yo creo que disponemos en Euskadi, si es eficiente y tiene credibilidad, puede resolver en gran parte, no absolutamente, pero sí en gran parte, la problemática financiera de las pymes, facilitando el acceso a las fuentes de financiación a largo plazo, reduciendo el coste del crédito, evitando a los empresarios la necesidad de poner garantías personales adicionales y evitando también, superando las reticencias a la financiación de las entidades financieras. He dicho que en Euskadi afortunadamente tenemos dos entidades de garantía recíproca que sí ofrecen un sistema de garantías a las pequeñas y medianas empresas, son el Cargi y Oñarri. La trayectoria del Cargi ya tiene una trayectoria histórica de varias décadas y ha demostrado que ejercer una actividad zabalista en un segmento de actividad pues muchas veces complicado, como es el de las pequeñas y medianas empresas, o que algunas entidades financieras no les gusta o no entran en este segmento de actividad, bien porque exige un mayor esfuerzo, un conocimiento sobre el terreno, o bien porque las pymes en general no tienen rating, o porque el negocio de la deuda pública es más sencillo o más barato de hacerlo, o requiere menos medios. En fin, el caso es que es un segmento que exige un esfuerzo añadido, el de las pymes, desde el punto de vista de las entidades financieras, ¿no? Y la actividad avalística en este segmento pues tiene sus dificultades. Pero tenemos ahí la prueba histórica de que se puede hacer esta actividad, se puede tener un coeficiente de solvencia elevado, se pueden tener unos recursos propios importantes que ha acumulado el Cargi a lo largo de su historia, y tiene unas provisiones técnicas también adecuadas. Siempre las SGRs en todo el Estado, todas las que existen, cuentan con cierto reafianzamiento, mayor o menor, por parte de las administraciones públicas. Obviamente no es una actividad estrictamente privada, balística, en el sector de las pequeñas y medianas empresas, pues cuenta con problemas, pero esos sistemas de reafianzamiento público están creados. El Gobierno vasco tiene los convenios estos de reafianzamiento no solo para este circulante, sino para otros convenios que tenemos para inversión, etcétera, ¿no? Pero se demuestra que esta actividad se puede ejercer y que tenemos un sistema de garantías del que las pequeñas y medianas empresas se pueden aprovechar, ¿no? Bueno, y en relación con la presentación del decreto en concreto, en particular, tengo aquí algunas transparencias que están puestas ahí. Bueno, el decreto es de 19 de marzo de 2013 y la orden del consejero es de 4 de abril de 2013. Es la primera convocatoria. El decreto tiene unos recursos disponibles de 600 millones de euros y la orden, la primera convocatoria, es de 300 millones de euros, donde se reservan 20 para empresarios individuales y profesionales autónomos. Y si me haces eso, yo voy a limitarme a explicar este esquema de funcionamiento, que luego el Cargi y Kutxabank pues desarrollarán un poco más las características de los préstamos, los precios, los avales, las características de los avales. Yo voy a limitarme un poco al esquema de funcionamiento. El inicio del proceso está en la pyme y esto funciona así. Lo primero que tiene que conseguir la pyme es el aval de la SGR. Las solicitudes, los impresos y los justificantes se presentan ante la SGR. Obviamente puede haber una relación informal entre la pyme y la entidad financiera, que la habrá porque muchas pymes del País Vasco las conocen perfectamente también las entidades financieras, ¿no? Pero formalmente la solicitud se presenta ante la SGR tiene la llave de conceder o no conceder el aval y hace el análisis técnico correspondiente
que es lo que nosotros, la Administración, delegamos esas funciones en la SGR, pues contando con su experiencia técnica, que lo hará mejor que nosotros, que al fin y al cabo somos Administración y no estamos especializados en ese análisis de riesgo. Bueno, si la SGR concede el aval, notifica a la PYME y notifica a la entidad financiera. Hay que decir que la PYME puede elegir la entidad financiera. Es otra de las virtualidades del programa. Es la propia PYME la que dice dónde quiere que se le avale y qué entidad financiera quiere que le conceda el crédito. Hay 8 entidades financieras, 8 bancos que se han adherido al convenio y 2 cooperativas de crédito. Entonces, en cualquiera de ellas se puede tramitar. Obviamente no todas van a hacer el mismo volumen, dependerá del grado de implantación y el grado de implicación de las entidades financieras en este programa. Pues notificado el aval, la concesión del préstamo es automático a la PYME. El soporte público de esta actividad está en el lado derecho. La SGR obviamente no podría soportar un volumen de 600 millones de avales porque es un volumen importante. Ninguna SGR, por eso existen los reafianzamientos públicos que he comentado, los sistemas de reafianzamiento, donde participan CERSA y el Gobierno vasco, asumiendo parte del riesgo que cede la SGR. Y las entidades financieras pueden optar a 3 fuentes de fondeo. Pueden utilizar sus recursos propios, pueden utilizar la línea ICO SGR, que permite esta utilización por otros programas de los fondos de que dispone el ICO. El ICO quincenalmente publica en su web el tipo de interés al que suministra fondos a las entidades financieras, y las entidades financieras pueden utilizar esa línea para la financiación de pequeñas y medianas empresas, y una de las líneas del ICO es con aval de SGR, bien al 50% o al 100%. Y la tercera línea es la de las EPSVs, que es la que más habréis visto igual en prensa. El Gobierno vasco aquí lo que ha hecho es establecer un modelo de convenio de contrato entre EPSVs y entidades financieras, y si quieren transaccionar operaciones, pues las pueden hacer en la medida en que para las EPSVs será una imposición a plazo un producto financiero, una certificación de depósito en cualquier entidad financiera, por las que obtendrán una remuneración. En principio teníamos previsto el mismo precio que el ICO, y la entidad financiera lo aplicará a este programa. No existe un estancamiento absoluto entre la financiación que concede la EPSV, que para ella simplemente es un depósito financiero en una entidad financiera, y los riesgos del programa, que como veis están ubicados en CERSA, en el Gobierno vasco y en la propia SGR, mediante el sistema de afianzamiento y reafianzamiento. O sea que son compartimentos estancos. Lo digo por el tema de que no corren el riesgo los fondos de las EPSV, el riesgo derivado de este programa. Y ese es un poco el esquema de funcionamiento, y las demás características del decreto pues os comentará Pedro ahora, ¿no? Primero.